Nos quedamos en lo que sería los pámpidos o los chaqueños. Ahí nos hemos quedado en la clase anterior. Yo quiero comenzar a partir de ahí. Vamos a comenzar a partir de la organización social de ellos. Ahí vamos a quedarnos. Em, ¿Recuerdan la diferencia entre pámpidos y guaraníes? Recuerdan que los pámpidos son los chaqueños. Por ende, ellos habitaban el Gran Chaco paraguayo, el Chaco boreal, incluida parte de Argentina y parte de Bolivia. Por eso vamos a estudiar después cuando hablemos de los guaraníes. Nosotros debemos decir por ahí, ustedes suelen escuchar, varios periodistas suelen decir la nación guaraní. Pero en realidad, la nación guaraní también era parte geográficamente a lo que hoy corresponde a otros territorios, no solamente Paraguay en sí como nación, pero Paraguay se pone un estado en 1811 recién. Sin embargo, en todo el transcurso anterior, Paraguay era una nación. Hay que diferenciar nación guaraní de nación paraguaya, que no es lo mismo. Nación guaraní nos referimos a todas las etnias que habitaban la región oriental y parte de los aspectos geográficos limítrofes nuestros, ahora que el caso de Brasil, caso de Argentina, caso inclusive una partecita llegó inclusive a Uruguay y parte de Bolivia. Y nación paraguaya es cuando se da esa conjunción, esa unión entre lo que serían los guaraníes y lo que serían los españoles, una vez que ellos llegan aquí. A partir del establecimiento de lo que sería el mestizaje como una organización social, política e inclusive económica, dentro de la estructura de la conquista, ahí se produce el origen de la nación paraguaya. Entonces hay que diferenciar muchas veces nación guaraní y nación paraguaya, que no es lo mismo. Mucha gente a veces confunde esos aspectos, principalmente a nivel de la sociedad. En- Nos hemos quedado en los pampios, entonces continuamos esa parte. Nos habíamos quedado en la organización política, hablamos que la persona más violenta, la persona con más coraje, la persona con mayor cantidad de valentía, la persona que lleva todo por delante, esa es la persona que va a ser el líder. El líder, por ende, va a poder ser desafiado en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sobre otra persona, y ese liderazgo entonces dependía de su desempeño de ese líder principalmente en las guerras. Ellos eran muy, pero muy guerreros. Ellos se peleaban constantemente una etnia contra la otra. Nos referimos a los pampios y también el caso de los guaraníes que vamos a ver posteriormente. La mayoría de los pueblos del Chaco estaban organizados de manera patrilineal. Viene de pater families, término latino. Pater nos referimos a padre. Y el varón no podía ser considerado de esa forma hombre o varón. No me refiero en el sentido sexual, me refiero al origen del rol que ellos cumplen dentro de la sociedad si no podían tener hijos. Por eso, un jefe pámpido no podía adquirir, ¿verdad? O llegar a ser jefe si él inicialmente no era jefe de su familia. Por ende, necesitaba sí o sí tener un hijo. Y al tener un hijo, ahí él podía gobernar posteriormente toda la etnia. Hay un principio matrilineal de los chorotí, en el cual las mujeres utilizaban o tenían una organización muy, muy específica e independiente, pero ¿por qué solamente en ese sentido? Porque los chorotí ya van a tener más contacto con lo que serían los guaraníes, porque vivían un poquito más en centro, sur de lo que sería el Chaco. Y yo de forma textual bastante sacado esto del libro de Marimonte, para que ustedes vean que ella hace una investigación, inclusive, tiene varios libros publicados, sobre la labor y la función de la mujer guaraní y también las funciones y el rol de varias mujeres en la historia. Es muy importante muchas veces eso porque no solo el hecho por ser mujer, porque muchas veces hablamos, describimos personajes históricos, pero muchas veces no le damos la importancia a la mujer paraguaya y ni qué decir a la mujer pampia y la mujer guaraní.
que tiene muchísima importancia. Vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los guaraníes por qué. Era frecuente los infanticidios. Infanticidios ya era cuando ellos, los niños, tenían algún problema de salud, no podían caminar correctamente, tenían una enfermedad ya que en ese momento no podía ser curable, entonces ellos lo asesinaban. Abortos provocados, se provocaba mucho también el tema de los abortos. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos también inclusive hacían una forma cruel de decir, ¿verdad? Pero control de natalidad. Ellos no podían ser muchos en la etnia, entonces cuando se producían muchos embarazos, ellos provocaban los abortos y por ende también la muerte de muchas mujeres de esa forma. Profe, ¿Las mujeres elegían a sus maridos? Sí, te escucho. disculpen, por curiosidad nomás, ¿cómo le Sí, mataban señor. a los niños? Sí, utilizaban una mezcla de hierbas, una mezcla de hierbas que eran de origen natural, y esas hierbas hacían un sangrado intenso en la mujer que ella justamente purgaba, por poner un término, ahora disculpen los términos médicos no conozco ahora, purgaba, ¿verdad? El caso del feto y el feto salía y el sangrado continuaba. Y muchas veces ese sangrado era continuo y muchas veces por eso la mujer perdía también la vida. Este proceso era llevado por las parteras. No, no había partera en ese momento, no había absolutamente nada. ¿Quién llevaba y esto realizaban los chamanes? Los chamanes eran de esas personas que tenían muchísimo poder porque tenían el contacto directo con la naturaleza, el contacto directo con los dioses, el contacto directo con la medicina. Ellos podían curar y podían matar. Ellos tenían contacto directo con los demonios. Ellos vivían en un constante trance que también era inculcado con hierbas naturales. Por eso eran muy complicado el tema de los chamanes, que vamos a estudiar después también, vamos a relacionar con los guaraníes, porque eran muy respetados. ¿Por qué? Porque ellos tenían contacto directo con los demonios y te podían matar en cualquier momento. Inclusive era mucho más poderoso el chamán muchas veces que el propio cacique o que el propio Murubishá. ¿Por qué? Porque mucha gente quería alejarse de él, ¿verdad? Tenía inclusive una zona donde él vivía, nadie se acercaba ahí, se acercaba a la gente solamente para pedirle consejo al caso del chamán. Y el caso y es muy cruel en realidad, el caso de los abortos e infanticidios, así como ustedes están mirando, es así tal cual. No podemos obviar esa parte. Y ellos realizaban muchas veces esto por control de natalidad. Y si el bebé, por ejemplo, nacía con algún problema físico, por ejemplo, no tenía un brazo, no tenía una pierna, también ellos, al nacer el bebé, ellos también le producían el infanticidio, o sea, lo asesinaban. ¿Por qué? Porque no iba a servir en la guerra y por ende una persona que también tenían miedo de que esa persona se convierta en un espectro, en un demonio. Vamos a ver eso cuando lleguemos a los guaraníes también, que ellos tenían muchas creencias culturales y es muy rica su creencia cultural en torno a eso. Muchas veces nosotros decimos, ¿nosotros por qué creemos en esto? Tiene todito su origen acá. Todito su origen tiene en la parte de mitología cultural, tiene su origen aquí en lo entre los pampios y los guaraníes. Voy a decir muchas veces, pero ¿por qué lo que a las 2 de la mañana ladran todos los perros? No. Un ejemplo más que le pongo así, le tiro nomás. Y la gente, no, y Luisón, Pombero, ¿verdad? Y empieza ya la gente y te dice lo así. Visto que inclusive se crearon grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, ¿no? La gente empieza a contar sus experiencias. Yo enseño en un colegio también ahí en la zona de Sajonia y viví muchísimo tiempo. En Sajonia también cuando lleguemos a esa parte podemos hablar largo y tendido, ¿verdad? De esa parte de los mitos, de la leyenda, a mí me encanta eso. El tema del Parque Carlos Antonio López, que anteriormente era el cementerio del Mangrullo, hasta 1914, ¿verdad? Bueno, también podemos hablar cuando lleguemos a esa parte, porque la riqueza cultural de los mitos y leyendas en Paraguay es excelente. Hay muchísimo que hablar. Em, el matrimonio. Ellos podían elegir a sus maridos, me refiero a las mujeres. Esto no va a ser así en los guaraníes. Ustedes tienen que relacionar ese tipo un paralelismo entre organización social, política, económica de los pampi o los guaraníes. Tienen que relacionar los dos, o sea, esos cuatro aspectos para que ustedes puedan tener un pilar. Y eso justamente les puede poner un ejercicio después para que ustedes relacionen aspecto social, político, económico, religioso de los pampi o los guaraníes. Tienen que relacionar esos aspectos. Entonces, el caso aquí
De los pampios, ellos, o sea, las mujeres, elegían a la persona que podía formar parte después, posteriormente de su vida, ¿verdad? O sea, su esposo. Eran monógamos, sí, pero otras etnias practicaban la poligamia principalmente por alianzas políticas. Los Chané trataban de tener dos varones y una niña, y los Payaguás, pues le dijimos, te explicamos lo que eran los Payaguás, los piratas del río, muy conocidos, violentos. Ellos inclusive tenían mucha enemistad contra los guaraníes, y ni qué decir cuando van a venir también los españoles, ¿verdad? Ellos le van a saquear muchas aldeas a los guaraníes y también las primeras ciudades que van a crear los españoles. Era proporcional, un varón o una hija, la famosa parejita, ¿verdad? O dos varones y máximo tres hijos, para que vean que es eh, una concepción cultural errónea decir que los paraguayos tenían muchos hijos. Acá ustedes ven que los indígenas tenían, no tenían lo que se llama control en la natalidad por el simple hecho de la parte científica, ¿verdad? Pero tenían control en la natalidad, o sea, tenían noción ellos que si ellos eran muchos, iban a pasar hambre. Si eran muchos en su etnia, ellos iban a pasar muy, pero muy mal a nivel de recursos naturales, porque ellos vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutas. Entonces, iba a tener muchos inconvenientes, muchos problemas. Entonces, la idea era que ellos sean pocos, o si no, ellos justamente iban a conquistar varias de las otras etnias, ya sea por la guerra. En cuanto a la herencia, se dividía en partes iguales, el tema, y pero tenía un poquito más de preponderancia el famoso primogénito, ¿verdad? La persona que nace primero o el que es el primer hijo. La organización económica, sabemos, ¿verdad? Que el Chaco no produce, o sea, no tiene una tierra muy fértil. Cuando hablamos de geografía, los departamentos más fértiles en Paraguay son Alto Paraná, Itapúa, Caguazú y lo que sería el norte del departamento Ñeembucú. ¿Por qué? Porque esa zona es lo que en realidad tiene, y también Guairá, la famosa tierra colorada, Ubuputá. ¿Por qué? Porque eso geológicamente tiene una gran fertilidad, por eso esos departamentos tienen mayor cantidad de cultivos y mayor cantidad de tierra cultivable, por dónde y por cómo está directamente, cómo es la tierra. Entonces no producía, el Chaco sabemos cómo es, Chaco inclusive hoy sabemos, a nivel geológico era un mar interno, o sea, por eso la zona del Chaco, su tierra es totalmente con sal, salinizada sería la palabra, y también es una tierra que no puede, no es aluvial, por ende repele el agua. Por eso es tipo un talcal, se le llama, ¿no? Cuando vos le tirás al talco agua, ¿cómo se queda? Se queda tipo pastosa, ¿verdad? Algo raro se queda ahí. Bueno, la misma cosa es lo que pasa principalmente en el centro del Chaco y en el norte del Chaco. Bajo Chaco sí es una zona aluvial, ¿verdad? Porque ahí está el estero Patiño. Entonces no se podía cultivar, se dedicaban netamente a la caza, la pesca, la recolección de frutos naturales. Ellos no necesitaban la agricultura, pero igual ellos van a inclusive también tener lo que se llama la mandioca. Van a tratar de cultivar mandioca, asimismo, poroto, también algunas plantas que fueron importadas a la región de los Incas, y es un aspecto a tener en cuenta. No sé si ya hablé ya en la clase pasada. Si lo hice, me disculpan. El tema de la mandioca. En la zona nórdica, Ecuador, Perú, Bolivia mismo, ¿cómo le llaman a la mandioca? Le Yuca, llaman yuca. Sí, señor, así mismo, le llaman yuca. Esa yuca no es la misma mandioca nuestra. ¿Por qué? Porque hay 24 variedades de mandioca. Vos decís, ¿hay tanta mandioca? Sí, hay muchísimos tipos de mandioca. Y vos, cuando te vas a comprar mandioca, literalmente vas a ver eso. No me refiero al grosor, no me refiero inclusive a la forma, a la estructura, me refiero al sabor. Porque justamente muchas de las mandiocas tienen arsénico, o sea, algo que le produce justamente ese sabor agrio. Y vos te vas a dar cuenta en realidad, por más que le haya hervido, no sé, medio día, un día completo ahí en el carbón está ahí, igual la mandioca no es rica. Sin embargo, vos compraste de repente y vos le viste un ratito nomás ahí en el microondas, inclusive, hermosa la mandioca, riquísima, preciosa, es la estructura de la mandioca en sí. Y eso tiene su explicación ya de esta época. Ellos van a plantar diferentes tipos de mandioca y ellos se van a dar cuenta de eso y van a estructurar eso también. Sin embargo, en la zona nórdica,
por el suelo, por el tipo de agua, va a ser diferente totalmente el caso de la mandioca. Es la misma cosa el caso de la papa, ¿verdad? Tipo una papa ahí secada, que también en la zona nórdica, allá en la zona de los Andes, ellos tienen, y varias otras cosas que ellos la misma fruta, el mismo cultivo, pero allá tiene diferente sabor. ¿Por qué? Por la estructura geológica en sí, ¿verdad? La miel era colectada asiduamente hasta el día de hoy. Es común conocer, por ejemplo, a la gente que va al Chaco a traer miel, pero no me refiero a la miel negra, me refiero a la miel de abeja totalmente, ¿verdad? La miel de abeja, porque hay mucha gente hoy que te engaña. La vas a estar en una reunión familiar y a uno de mis familiares se le engañó, miel de caña se le vendió como miel de abeja, ¿verdad? Bueno, y eso es difícil saber. ¿Y cuando te das cuenta con el sabor? Porque muchas veces voy a decir la textura también, no, el sabor es diferente. La gente que conoce, la gente que sabe, va a darse cuenta que es diferente totalmente. Pero recién con el sabor te das cuenta. Los grupos cerca de los ríos se dedicaban exclusivamente a la pesca. Ellos utilizaban la famosa red de Caraguatá. Ellos hacían también pesca de arrastre. Por ende, ellos utilizaban esas redes y ellos podían pescar mucha cantidad de peces justamente gracias a esa acción que realizaban. Y aquí el tema cultural, religioso, ¿creían en un ser superior? No. Ese es también el aspecto de diferenciar de los pámpidos o chaqueños con los guaraníes. Los guaraníes sí creían. El famoso Tupá, que vamos a estudiar después. Pero los pampios no creían. Ellos creían mucho en los espectros, en los monstruos, en los demonios y en todo lo que producía. Grandes tormentas eran producidas por los monstruos, por los demonios. La misma cosa el caso de cuando hay una sequía muy grande, ellos también pensaban que era justamente porque ellos no estaban haciendo bien las cosas y esos fenómenos naturales estaban a su alrededor totalmente, siempre. Por eso muchas veces ellos relacionaban que una persona tenga, por ejemplo, un niño con deformidad por culpa justamente de estas enfermedades. Y no sabía, hoy sabemos hoy, ¿verdad? Pero esto siempre se estructura en torno a la parte religiosa. Por ejemplo, algunos niños, o sea, tenían figura de niños alados, o sea, ellos creían en eso, o ancianos que vivían en las plantas, las piedras, los animales, en caso de los chamanes, ¿verdad? Y por eso a los ancianos le tenían un temor, aparte una sapiencia en sí que es propia de las personas de edad. Con excepción de la luna, los demás astros despertaban poco interés. ¿Por qué? Porque solamente lo que ellos podían divisar, lo que podían ver. Entonces la luna, ellos sabían ya en esa época la importancia de la luna en torno a muchos aspectos. Por ejemplo, el caso de la fertilidad, que yo van a relacionar con el tema de la luna. También el caso de las cosechas, cuándo plantar y en qué momento plantar, también con relación a la luna. Y también el ciclo de las lluvias. Ellos van a relacionar con la luna. Por eso la luna era muy importante para ellos y aparte, ¿verdad? Que es el astro justamente que no se va a ver de día, se va a ver solamente de noche. Eso para ellos le maravillaba también que el hecho de que la alumbraba o se la alumbre a la noche, ¿verdad? Sabemos que no es así, ¿verdad? Pero en ese momento ellos pensaban que justamente la luna tenía luz propia. Sabemos que no es así hoy. Aclaración de esa parte, ¿verdad? Porque mucha gente todavía piensa que eso es así, ¿verdad? Principalmente lo de cuando yo enseño en séptimo grado geografía, le meto también ahí el sol, la luna, ¿verdad? Y a uno todavía, imagínense, llegan a séptimo grado y no saben esa diferencia. Las ceremonias mágicas o religiosas, eso también. Cuando ellos hacían culto, cuando ellos, por ejemplo, tenían previsto plantar la semana que viene, vamos a comenzar a plantar, ¿ellos qué hacían? Querían la aprobación de los espíritus. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos creían y hacían una fiesta patronal de forma inmensa, grande, fogatas, instrumentos, tamborines, tenían que hacer sonar. Inclusive ellos mañana y se van a pescar, ¿verdad? Hacían un barullo impresionante. Se escuchaba a 5 kilómetros de la distancia los tambores. Y no sé quién acá a ustedes les gusta la pesca. ¿A uno de ustedes acá le gusta la pesca? ¿Los que están acá? ¿Le gusta pescar? ¿Se fue en algún momento? ¿Se relajó pescando? No tanto. Nunca.
Nunca. ¿Por qué le digo esto? Porque si vos te gusta la pesca, ¿cómo tenés que irte a la pesca? Tranquilo, pacífico, apenas hacer ruido ahí en tu bote, ¿verdad? Tirá tu cañita y tranquilo, esperá ahí, ¿verdad? Imagínense esto, no, barullo, que todo el mundo se entere, ¿verdad? Hacían un impresionante farra ahí y también hacían con bebida alcohólica, ¿verdad? Esa bebida alcohólica era la chicha, que era el fermento del maíz, y utilizaban eso también a nivel de bebida espirituosa, por así llamarlo. Entonces, durante todo el día y la noche no paraba. Imagínense cuando vos español, llegás y escuchás 5 kilómetros de distancia este sonido. Es para temer. Y no para, no para, no para durante toda esa semana antes de que ellos vayan a pescar. Esto sonaba impresionante. La mayoría de estas tribus mataban a niñas, niños ancianos. ¿Por qué? Porque pensaban que estos se iban a convertir en espectros. Por eso les digo que es muy relacionado a la cultura, la parte religiosa, que ellos creían en esta acción, que si estas niñas o estos niños llegaban a crecer con alguna enfermedad o alguna deformidad, ellos se iban a volver espectros o se iban a volver demonios. Por eso justamente ellos simbolizaban a los demonios con alguna deformidad o inclusive algún anciano un poco deforme. Ellos ya consideraban que tenía ya, que era un espectro, un monstruo. Los chaqueños eran paleolíticos, por ende, en un principio carecieron de cerámica. Las artesanías eran totalmente lo que ellos veían. Utilizaban huesos, utilizaban piedras, utilizaban inicialmente todo lo que estaba a su alrededor. Lo más importante acá, y no sé quién aquí de ustedes del interior, a uno de ustedes acá con orgullo me dice, yo soy del interior, o visitó varias veces el interior. ¿Por qué digo esto y por qué pregunto? ¿Conocen el cántaro? ¿Ubican lo que es el cántaro? Sí, Sí, profe. Excelente, ¿saben por qué? Y ustedes, pues no sé, yo nunca hice, ¿verdad? Nunca hice un experimento científico, nunca escuché ni una tesis, ni mucho menos sobre este tema, pero es para pensar y para analizar. Vos tenés acá tu vaso, tranquilo, ¿verdad? Vos te serviste la heladera tu vaso. ¿Cuánto tiempo dura frío, fresco? ¿Una hora? Mucho ya, ¿verdad? Media hora. Vos sacaste agua del pozo. Vos sacaste esa agua del pozo fresca, pusiste en el cántaro, hecho de barro. ¿Cuánto tiempo puede durar fresca esa agua? Ustedes saben que puede llegar hasta mediodía, esa agua puede todavía estar fresca. Cuando se mantiene en el cántaro, totalmente tapada. Eso también es importante. Por eso siempre la gente en el interior tiene el cántaro ahí al costado, ¿verdad? Del pozo y mantiene tapado el cántaro. Imagínense mediodía y no hace falta poner la heladera, no hace falta ponerle hielo, ¿verdad? Y mantiene. Y esto ya viene ya de esta época. Por eso utilizaban el cántaro para transporte de agua en esta época ya. Y hoy todavía está esto. Esta cultura está hoy. No hace falta ponerle hielo, no hace falta ponerle ningún tipo de refrigeración al agua. Igual el agua se mantiene fresca y es muy, pero muy rica al tomar y muy refrescante principalmente. Y esto ya venía de esta época. Por eso es muy importante cómo ellos hacían esto, cómo lo hacían y hasta el día de hoy se mantiene esta cultura. Fabricaban vasijas, ollas que servían de cocción. La idea era justamente ya empiecen ellos a tratar de buscar los instrumentos para tener mayor control sobre la cocción de los alimentos. Los utensilios son de lo que se ve a su alrededor. Puede ser hueso, por ejemplo, utilizaban las quijadas de las palomas, que hay muchísimas palomas. Hoy, por ejemplo, es inclusive considerada una peste en varias partes del Chaco paraguayo, las palomas silvestres. Inclusive habilitan una temporada de caza de palomas que va de marzo a abril, si no mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque hay demasiado mucho ahí. Entonces, al haber tanto, se van a los cultivos. Y por eso justamente los ganaderos y personas que están ahí en la zona del Chaco, los estancieros, habilitan inclusive ya o le pidieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería y también en la Secretaría del Ambiente, porque ya es demasiado mucho ya ahí. Sí, te escucho. No sé si alguien quiere hablar. Entonces, por ese motivo, ellos utilizaban esto. También puntas de hueso, los cuchillos y principalmente los punzones de madera muy dura.
El famoso puñal. Ellos utilizaban muchísimo eso para la caza, el famoso puñal. El arte de tejer, utilizaban agujas, por ende tenían tejidos, o tejidos eran directamente de lo que sería la malla del Caraguatá, justamente la famosa palmera, que hay muchísimo en la zona del Chaco, o pasás ya al puente Remanso, un poquito más de 50, 100 metros, y ya ves ya a tu mano derecha planta de Caraguatá. Hay muchísimo, en la zona del Chaco está llenito de eso, entonces ellos utilizaban ya eso para lo que hoy consideramos nosotros los primeros tejidos. La mayor parte de las mujeres, ahora hay varones, cubrían su parte sexual, pero en el caso de las mujeres, principalmente ellas van a tener inclusive un tipo sobre todo muy relacionado también a lo que serían las guaraníes, que es la esencia y el origen del famoso tepoy que vamos a ver después, posteriormente. Este es el cuadro según el censo del año 2002, que está literalmente así de forma textual en Marimonte. ¿Por qué se considera el año 2002? Pues el año 2012, como les reiteré la semana pasada, hubo muchos problemas en la realización del censo, entonces se toma el año 2002 como la última y uno de los primeros y buenos censos que se hizo a nivel de indígenas en nuestro país. Y según este censo, el año 2002, 5 son las familias lingüísticas que existen hoy, actualmente en nuestro país. Todo lo que nosotros estudiamos anteriormente era justamente ya en la antigüedad, ¿verdad? Lengua Mascoy, Mataco Mataguayo, Samucois y Guaycurú, estos son chaqueños. O sea, de las 6 familias lingüísticas que estudiamos nosotros, les vuelvo acá a poner para que ustedes vean esta parte, de estas 6 familias lingüísticas que vemos aquí, inicialmente, hoy, para poner un término, ¿no? El año censo 2002, existen lengua mascoy, mataco mataguayo, samuco y guaycurú. De las 6, existen solamente 4. Y de los guaraníes, que vamos a estudiar ahora, de todas las etnias, existen guaraní occidental, haché, abá guaraní, mbuá, paitangterá y guaraní ñandea. Esos solamente existen hoy. De todo lo que vamos a estudiar ahora, porque ahora justamente nos vamos a ir a lo que serían ya los guaraníes. Eso más quiero que se diferencie bien. Familia lingüística es la lengua. O sea, ¿qué se habla? Aquí en Paraguay, la mayor parte habla guaraní. Pero si vos estás en el Chaco, y vuelvo a repetir esto, y disculpen por ser reiterativo, ¿ustedes qué hablan? Hablan, sí está en el libro, está en el libro. Ustedes hablan en lengua mascoy, mataco mataguayo, samuco y guaycurú. Un chamacoco, ¿qué habla? Un maca. ¿Recuerdan que les expliqué la clase pasada? Esos indígenas que están en la zona de Palma, Colón, el microcentro, ofreciendo sus servicios, ¿verdad? Ofreciendo lo que ellos hacen de artesanía. Ellos hablan mataco mataguayo. Esos eran los macá. O sea, para que ustedes vean que macá no habla guaraní. ¿Qué habla guaraní? Guaraní occidental, los haché hablan guaraní, los abá guaraní, su nombre lo dice, los mbuá hablan guaraní, los paetahuetená y los guaraní ñandeo. Esos son guaraní. Todo esto que vemos aquí ya son lengua mascoy, mataco, mataguayo, samuco y guaycurú. El año pasado fue el año de las lenguas indígenas, todo esto se está perdiendo, gente. Se está perdiendo, ¿por qué? Porque la gente no habla. Y al no hablar una lengua desaparece. Y ahí, si se hace el censo el año 2022, el año que viene, ¿verdad? Muchas de estas lenguas ya van a desaparecer. Y ustedes dicen, qué felicidad, voy a estudiar menos, profesor, ¿verdad? No, no nos referimos a la parte de estudiar acá, nos referimos netamente que esta es parte de nuestra cultura que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque si la persona no habla su lengua, no la transmite a otra persona, la lengua se pierde. El guaraní hoy está siendo totalmente transformado. Hoy nosotros conocemos más el famoso yopará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la forma de hablar que nosotros tenemos. Pero si nosotros hablamos el guaraní técnico, el guaraní era de la Real Academia, de la lengua guaraní que existe acá en nuestro país, no es lo mismo, ¿verdad? No había televisión en su época de ellos, no había celular. ¿Cómo va a llamar celular? ¿Cómo va a decir televisión? Fueron creando fusiones de varias palabras, ¿verdad? De lo que sería el guaraní. Y ya entrando a esa parte, a ver, ¿qué yo puedo saber de esa persona que está ahí solamente mirándole? ¿Qué yo puedo saber? ¿Alguien me puede decir algo de esa persona que está ahí?
¿Se puede saber algo? Que es Sería un como el indígena. líder. Un líder, Un excelente. líder. Ahí justamente. ¿Por qué? ¿Por qué vos decís que es un líder? A eso me refiero. Excelente. Porque tiene ese aspecto. Muy bien. Tiene accesorios. Tiene accesorios. Tiene, por ejemplo, accesorios que van en su cabeza, que van en su cuello. Tiene piercing, ¿verdad? Pero no piercing porque es lindo, facha, ¿no? ¿Verdad? Tiene ahí lo que veo que muchísimos de mis alumnos tienen ahora la crucecita, ahí era ese famoso piercing ahora que usan los chicos. Bueno, Profe, tiene tatuaje. Señor, te escucho. así como las condecoraciones que tienen los militares, por ejemplo, en su pecho, en Excelente, señor. Así mismo. su gorra, en su hombro, Sí, algo señor. similar, más o menos, La una analogía. gente, excelente. ¿Por qué? Porque la gente tenía que conocerle al jefe y la gente no le va a ver, no va a ver fotografía del jefe, ¿verdad? Entonces la gente, ¿cómo sabía que era el jefe? Cómo estaba vestido. Y cómo estaba vestido de forma diferente al común de la gente. Por ende, tenía plumas de colores brillantes, tenía pintado su cara, tenía piercing, por ahí llamarlo, y tenía también accesorios. Eso demostraba que él era diferente a los demás. Por ende, la gente cuando le veía sabía que era el líder. O sea, una forma que de demostrar a la gente que él es diferente en su apariencia física, ¿verdad? Por eso es muy importante, me gusta ese análisis que hicieron todos sobre esto solamente. Por eso es muy importante cuando yo veo esto, no me dice que es el líder, pero yo veo que es líder por cómo él está, por su apariencia y por lo que él me está demostrando. Aquí justamente hay un mapa de lo que sería la famosa cultura guaraní. Mucha gente entonces dice, es erróneo decir que nosotros solamente los paraguayos somos guaraníes. No es erróneo, es solo que en ese momento no solamente era Paraguay, toda esa zona era parte de la cultura guaraní. En esa zona, cuando inicialmente no había divisiones fronterizas, divisiones geográficas, ¿verdad? Inclusive mucho tiempo después, recién cuando vinieron los guaraníes, cuando vinieron los españoles, se hace esta distribución geográfica, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta los pueblos guaraníes. Por eso en Mato Grosso do Sul, ellos toman tereré, ¿sí? Toman tereré. Ellos solamente lo hacen de una forma diferente, ¿verdad? El llaman cimarrón. El cimarrón le llaman ellos. Con el cuerno de la vaca, literalmente, muy parecido aquí nosotros, ellos también toman tereré, ¿verdad? En Bolivia hablan guaraní, sí. Justamente ahí la pasada estaba en un seminario de la lengua guaraní y estaban invitados personas de la Universidad de La Paz y ellos también hablan guaraní. Un guaraní, si le escucha un poco tonada rara, ¿verdad? La misma cosa que vos, sin discriminar ni mucho menos, le escuches a un guaí. El guaí habla cantado, habla diferente. La misma cosa que en un argentino vos le escuches a un cordobés. Tiene una tonada diferente. Lo mismo el caso de los bolivianos ahora, hoy. Y la misma cosa el caso de las personas de Corrientes, Chaco, Formosa, ¿verdad? Que anteriormente también eran parte inicialmente de la nación guaraní. Por eso es muy grande. Y también acá viene una partecita que es cerquita del río Uruguay, donde vivían los chandules, que eran indígenas que vivían en las islas, guaraníes también ellos. O sea, para que vean el compendio del alcance del término guaraní y que toda esta parte tenían, nosotros tenemos el mismo origen, ¿verdad? Por eso cuando hablemos en su momento de la yerba mate, ¿la utilizan los uruguayos? Sí, la utilizan. De diferente forma que nosotros, pero la utilizan, ¿verdad? ¿La utilizan los argentinos? También la utilizan, ¿verdad? Y de esa forma, la forma de tomar el mate, por ejemplo, en Uruguay toman diferente que en Argentina. La misma cosa que en Brasil también se toma. Entonces, el tema de ese pelearse por la yerba mate, ¿quién es, verdad? Ya no hace falta pelearse, porque gracias a Moisés Bertoni, la yerba mate es paraguaya. ¿Por qué decimos que eso? Porque él realizó la nomenclatura científica, ¿cómo es científicamente llamada la yerba mate? ¿Saben su nombre Ilex, científico? Sí, paraguayensis. señor. Excelente, señor. Ilex paraguayense. Ahí tenemos dos nomenclaturas muy importantes. Tenemos latín, que es el caso de Ilex, y tenemos el guaraní. Gracias a Moisés Bertoni, muchísimas palabras guaraní hoy son parte esencial de lo que sería la ciencia a nivel científico. Eso es muy importante el aporte, después vamos a ir viendo, de Moisés Bertoni a la botánica paraguaya. Tenemos el cuadro de lo que sería
los guaraníes, conjuntamente con todas y cada una de sus etnias. Acá es diferente que el anterior. Porque el anterior, por ejemplo, era pámpido y tenía cada una de sus etnias, ¿verdad? Pero cada uno tenía su lengua diferente. Sin embargo, aquí, los guaraníes, una sola lengua. ¿Quiénes van a hablar una sola lengua? Los carios, los tobatines, los marambarenses, los iturucenses, los itatines, los tapé, los paranaes, los tarumaes, los guairaes, los cainguá, los guayaquí, los mbuyachiriguanos, todos estos van a hablar guaraní, la misma lengua. Ellos van a ir hablando. ¿Dónde van a ir siendo ubicados? Entre cada uno de los ríos. Entre cada uno de los ríos, por ejemplo, tenemos el río Tebicuarí, el río Mandubirá, tenemos el río Tebicuarí y Mandubirá, tenemos el río Panay Apa. Ese entre ríos, ¿qué significa? Ese término, entre ríos, se refiere a Guará. Siempre los guaraníes van a vivir en un Guará. ¿Qué es un Guará? Esa tierra entre dos ríos. ¿Por qué? Porque todo a su alrededor y seguía en torno justamente al río. El río era muy importante en su división política, también sería la parte social, y ni qué decir la parte económica, ¿verdad? Y la parte militar también, porque el río era la frontera. Pasaban el río y ya era otro tipo de etnia. Justamente acá tenemos los carios van a ser lo que van a, por ejemplo, recibirle a Juan de Salazar Espinosa, recibirle un término, ¿verdad? Recibirle en el 15 de agosto de 1537. Los tobatines, ¿les suena Tobatí? Bueno, justamente donde está ubicada hoy esa ciudad, da origen a esta etnia. Los guarambarenses, ¿les suena Guarambaré? Bueno, también tiene un origen guaraní. ¿Por qué? Porque ahí habitaban entre el río Pané y el río Apa. No es lo que vemos hoy, ¿verdad? Porque Guarambaré hoy forma parte del departamento central, pero no está cerca del río Apa, ¿verdad? Pero la idea en sí de Guarambaré es justamente guaraní. Y Viturucense, su nombre lo indica, ¿verdad? Cerca de la cordillera del Bituruzú, donde estaban justamente los más altos picos en la zona de nuestro país. Entre ellos justamente viene el Tres Candú ahí, en la cordillera del Bituruzú. Los itatines, entre el río Apa y el río Miranda. Hoy el río Miranda ya dejó de existir, ¿verdad? Pero anteriormente era parte de lo que sería el noreste de la región oriental. Los tapé eran justamente los indígenas guaraníes que vivían cerquita del río Uruguay, entre el río Grande y el río Uruguay. Los paranaes vivían entre el río Paraná, su nombre lo indica, y el río Tebicuarí, eran los que más eran violentos, porque por lo que ellos tenían que defender un gran y amplio territorio, muy pero muy bañado por estos ríos importantes. Ahora nos referimos al Paraná y al Tebicuarí. Los tarumaes habitan lo que es la Sierra de San Joaquín, eran unos indígenas que vivían en mayor altitud. Hoy vemos que en la Sierra de San Joaquín está entre 300 a 500 metros de altitud. Es un ramo, una rama sería de la cordillera de Bituruzú, la famosa cordillera de San Joaquín o Sierra de San Joaquín. Más o menos van a ubicar eso porque ahí en esa zona vive Nelson Naedo Valdés, han ido en un momento a su casa ahí. Bueno, un ejemplo más que le pongo para que se ubiquen geográficamente. Los Guairaes, la zona de Guairá, Río Paraná, Ircuarací, Verá, justamente ahí lo que sería de cerquita de Villarrica. Villarrica es la ciudad andaría 7 veces se va a mover de su lugar de origen. Su lugar de origen estaba cerquita de lo que hoy es Ciudad del Este, pero se va a ir moviendo paulatinamente por varias circunstancias históricas, la famosa ciudad de Villarrica. Los Cainguá, en el Alto Paraná, sería lo que hoy es Hernandarias, la zona del Presidente Franco, más o menos para que se ubiquen geográficamente donde habitaban ellos. Los Guayaquiaché, entre los ríos Mondaí y el río Alto Paraná, justamente por eso, en los Paranaes, los Tarumaes, los Cainguá y los Guayaquiaché eran enemigos naturales, vivían ahí a un arroyito, era su límite, ¿verdad? Y constantemente guerra entre uno y otro. Y por ende, los muyachiriguanos van a ser emigrados en el siglo XVI, principalmente ahí en la zona en el Alto Paraná, los más jovencitos, por así llamarlo. ¿Y qué significa guaraní? ¿Cuál es la teoría que nosotros podemos indicar por el término guaraní? En realidad hay varios significados. Ahora, por ejemplo, la frase guaraní o guaraní significa combatirlos. Por otra parte, el nombre significa en guerrero abá.
Nunca ustedes le dijeron de abá. ¿Qué abá que sos? No sabemos a veces nosotros, ¿verdad? Habrán escuchado. ¿Qué argelado que sos? Ese término argel, podemos hablar también largo y tendido, ¿verdad? Donde es originario. Pero nosotros cambiamos abá por argel. Pero argel en realidad nosotros utilizamos ahora. Pero anteriormente utilizamos abá. Esa persona que está serio, todo el día está apenas. Una sonrisa si le saca ya. Espectacular. Es el mejor día de la vida del tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Tipo el no se va a cangüero. reírlo. Señor. Tipo el cangüero, digo, el Cangüero, argelado, o sea, sí, argelado, ese. Va, era el guaraní era va. Por eso, sociológicamente podemos estudiar cuando vemos el tema de sociedad, es su parte, es su esencia. Por eso, por ejemplo, el papá guaraní inicialmente no se reía mucho. No se reía mucho, era ese carácter serio, temperamental. ¿Por qué? Porque era su esencia. Era una persona seria, una persona va. Por eso muchas veces ustedes van a ver, inclusive en la parte del interior todavía se mantiene esto. Vamos a ir explicando cuando lleguemos a la parte social. Significa hombre y se pronuncia en forma grave entre los chiriguanos que acabamos de decir. Aba guaraní. O sea que el guaraní de por sí es argelado, el guaraní de por sí es serio. Entonces se relaciona muchísimo con la guerra el guaraní. De por sí el guaraní es guerrero, no podía estar tecoreí, no podía estar sin hacer nada. Guerra continuamente, una etnia contra la otra. Y ahí se enriquecían continuamente el caso de los guaraníes. ¿Sale mal entrecortado? ¿O sale bien? a veces sale entrecortado, pero Se No generalmente repite bien. entrecortado. nomás, profe. Voy a acá un ratito. Ahí a verme un ratito mi internet, sí. Un ratito. Voy a actualizar un día acá, no seguro. Un ratito. Ahí, ¿qué tal? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, profe. Ahí actualizo un ratito algo que está. Si sale otra vez, sí me avisan, por favor. Sí, profe. Gracias. Aspecto físico, antropológicamente, estamos hablando. Estatura mediana, 1,70 para arriba. La estatura media de los guaraníes, 1,70. Cabeza totalmente redonda. ¿Por qué? Pues no es esa cabeza tipo pecón, ¿verdad? Que llamamos así, un término específico, o cabeza con algún tipo de deformidad, la idea totalmente que sea redonda. Eso inclusive se da en la forma del parto, por eso justamente ellos van a tener inclusive la forma del parto según, ¿verdad?, lo que ellos van a ir estructurando. Las mujeres totalmente paradas daban a luz, justamente lo posible era tratar de evitar que la cabeza tenga un tipo de deformidad. El rostro casi circular, la nariz corta y un poco ancha, no por ejemplo el caso de los españoles, griegos, romanos, por ejemplo, que tienen la nariz muy espigada, eso ya vemos de esa forma. Y la boca mediana con labios finos, eso quiero que diferencien. Y acá, un ratito más, voy a nuevamente acá. ¿Recuerdan esta foto de los chamacocos? Sí, profe. Y ven acá y un ratito me voy a ver, un ratito para que se entienda bien nomás lo que quiero explicar. Para que ustedes tienen que hacer un paralelismo entre ambos. ¿Cómo son sus labios? ¿Son finitos? No, ¿verdad? Labios muy gruesos, el caso de los pampios. Para que vean nomás la diferencia. Estos son pampios, son chaqueños, para que diferencien con los guaraníes. Los guaraníes, el labio finito, apenas se veía su labio. Sin embargo, de los pampios, ven, muy diferente su estructura física. También, ojos pequeños y cabellos largos. Largo cabello de las chicas, principalmente. Y también el caso de los varones, pues los varones también tenían cabello largo. Ese cabello lacio, recto, totalmente negro,
No hay como hoy, ¿verdad? Rubio, pelirrojo, no. Totalmente negro. Y ellos, algo que le caracterizaba a los indígenas guaraníes y pampios, era lo siguiente. Cuando vinieron los españoles, ¿por qué físicamente ellos eran diferentes a los indígenas? Que lo primero que vieron los indígenas de los españoles que ellos no tenían, físicamente hablando. ¿Qué piensan que puede haber sido? El color de la piel puede ser. Muy bien, una parte del color de la piel. ¿Algo más? Ustedes suelen mirar esas películas de piratas, esos documentales de piratas. Mientras más tiempo ellos están en alta mar, ¿qué es lo que les crece? Su barba, ¿verdad? Inclusive barba roja, barba negra, los famosos piratas. La barba, el famoso vello facial. Los indígenas no tenían vello facial, inicialmente hablando, ¿verdad? Después que el tema del mestizaje después ya va a ser diferente. Pero inicialmente no tenían vello facial. Por eso cuando vinieron los españoles, lo primero que le maravilló a los indígenas va a ser que ellos tenían barba y una forma exagerada, muy tupida. Entonces ellos inclusive lo relacionaron con dioses, que vamos a ver después. En O sea aspecto que ellos político, nunca tuvieron. no. Inicialmente en la antigüedad ellos no tenían vello facial. Los indígenas no tenían vello facial. Por eso cuando vinieron los españoles les maravilló ese aspecto. Después, posteriormente, ya cuando se van haciendo mestizaje uno tras otro, ahí sí con el tiempo va a ir creciendo. Pero inicialmente, a la llegada de los españoles, o en este caso antes, no tenían vello facial. Aspecto político. Va a ser muy diferente que el aspecto político de los pampios, porque también van a ser ellos seminómadas, se van a mover de un lugar a otro. Es un problema por lo cual los guaraníes no van a tener esas hermosas ciudades, por ejemplo, como tenían los aztecas, los mayas, los incas. Los guaraníes no dejaron algún legado a nivel arquitectónico, de ingeniería, no, ¿verdad? Porque la mayor parte de lo que ellos nos dejaron fueron aspectos culturales justamente. No dejaron aspectos tangibles o visibles, a excepción de la artesanía y a una que otra, ¿verdad? Creencia principalmente. En el hombre guaraní tenía esa concepción cuando nuevamente ese relacionado con los pampios tenía hijos. Para que vean, eso es muy importante para la cultura pampi y la cultura guaraní, el hecho de tener hijos. Si no tenía hijos, no podía gobernar la Taba, que va a ser la aldea, ¿verdad? El padre guaraní lo era antes que nada por la voluntad de los dioses, no porque él quería, porque los dioses así lo querían y los antepasados ya tenían un culto aparte a sus antepasados. Eso literalmente acá se está perdiendo. Conocerle, por ejemplo, quién fue tu antepasado. A mí me gusta mucho hacer eso, no sé si ustedes lo hacen. Hacer su árbol genealógico. ¿Hasta dónde ustedes hicieron su árbol genealógico? ¿Hasta quién le conocen en su familia? Hay gente que le conoce a tu bisabuelo, su bisabuela, y hasta ahí, ¿verdad? ¿Le conocen pues, a su tatarabuelo, a su tatarabuelo? ¿Le conocen? No, era imposible conocerle. Nos referimos a documentos, fotografías que haya de él, por ejemplo. El origen de tu apellido, es muy importante saber de dónde vos saliste, dónde salió tu apellido. Eso se llama árbol genealógico. Yo suelo hacer mucho eso, me encanta la parte de genealogía. El origen de los apellidos, por ejemplo, hablar de eso, de dónde vienen. Es muy interesante saber tu origen. En la segunda condición, la legitimaba al Yanderú, su sabiduría. No se podía criticar al padre, lo que el padre decía tenía que hacerse, porque el padre era el moderador, él actuaba con sabiduría. Cuando se trataba de asuntos locales, ahí por ejemplo, una partida de casa o se un divorcio, el Yanderú podía arreglárselas por sí mismo, ¿verdad? Pero atiendan bien. Acá un ratito más voy a ver. Estamos mayoría de las chicas. Bueno, acá le tengo a ¿cuántos varones? Ahí cuatro, por ahí, ¿verdad? Tres, cuatro. Bueno, varones, ustedes saben por qué las chicas dicen que nosotros somos chismosos. Pero es mentira, ¿verdad? El varón no es chismoso.
¿El varón qué es? Es comunicativo. Es comunicativo, ¿por qué? Porque el varón, cuando tenía un problema marital, referimos a un problema de pareja, ¿a quién le va a pedir consejo? ¿A su mejor amigo? No. Se reunían todos los muchachos en el centro de la plaza, ¿verdad? En la plaza central ahí, se reunían todos los muchachos, empezaban a hablar y vos, tenía que pedirle consejo a todos los muchachos. Entonces todos los muchachos se enteraban de tu problema. Por eso es importante que en comunidad todo se sabe, solemos escuchar siempre eso. Ahora en la comunidad todo se sabe. Bueno, de acá viene. ¿Por qué? Porque vos le pedías consejo a todas las personas sobre tu problema, entonces todos podían arreglar y todos podían meter su cuchara, como se dice. O sea, la opinión de toda la gente era lo que importaba. Y eso era propio de los varones. Propio de los varones era ser comunicativo con los demás de los muchachos, ¿verdad? Y entre los muchachos ahí resolvían los problemas muchas veces. Cuando se trataba de asuntos importantes, por ejemplo, migración o algún tipo de guerra, le pedían al Consejo de Ancianos. Pedían que el Consejo de Ancianos actúe ante esta normativa y el Consejo de Ancianos lo voy a ampliar para que se vea mejor acá. Un ratito nomás, disculpen la desprolijidad, es solamente para que ustedes vean mejor acá, ahí no se veía. Los guaraníes entonces le pedían justamente a el Consejo de Ancianos para que ellos decidan si va a haber una guerra o si inclusive ellos tenían que migrar, mudar de un lugar a otro. Atiendan bien por qué. Los guaraníes no se quedaban siempre en un lugar, continuamente se mudaban conforme a la aparición o desaparición o escasez de recursos naturales. Cuando hay escasez de recursos naturales, ¿ellos qué hacen? Migran. No eran ellos sedimentarios. Sedimentario es la sociedad que vive en un lugar, planta en un lugar y ahí está. Ellos eran seminómadas, continuamente ellos se movían. Ellos culturalmente querían llegar a la tierra sin mal, la tierra donde hay, por ejemplo, todo un paraíso, donde hay muchísimos recursos naturales. Esa tierra tiene un nombre, se llama Ewimaranel. Ellos buscaban esa tierra sin mal, inclusive ahora a nivel turístico, ahora hay una excursión que vos te vas, por ejemplo, a la zona de Paraguarí, Guairá, Misiones, y llegas a lo que sería ahí cerca del río Paraná. Esa es la idea ahora que ellos tenían de esa famosa tierra sin mal. Ellos continuamente buscaban eso, pero se movían continuamente de un lugar a otro. Los guaraníes no constituyeron una nación-estado, justamente ese es el inconveniente. Ellos tenían, cada etnia se peleaba una con la otra. Las aldeas eran lo más importante, esa concepción de comunidad es lo que ellos tenían, no esa cuestión de nación totalmente hecha. Frutas, caza, pesca, recolección, eso es lo que ellos más realizaban. Y continuamente guerra contra el vecino. Vecino nos referimos a la etnia vecina, ¿verdad? Era continua la guerra y muchas veces esto era producto de la conquista militar. Justamente era abundancia alimentaria o presión demográfica. Cuando había mucha gente, y ya ellos tenían mucha gente que estaba viviendo con ellos tenían que sí o sí hacer la guerra. Entonces, la extensión de la aldea fue cada vez haciéndose mucho más grande y ante mayor densidad poblacional había, ¿qué cosa? Más gente que alimentar. Entonces ahí ya había inconvenientes a nivel demográfico. Un ejemplo, en 50, 60 familias se hallan agrupadas en una taba, ¿verdad? En estas 50, 60 familias aplicaban lo que sería una choza comunal también. Esa choza comunal tenía 50 metros de largo por 5 metros de ancho. Tenía 4 entradas, una al norte, otra al sur, otra al este y al oeste. Entonces, este se llamaba Oga o también Tapuí. 3 o 4 de estas casas comunales formaban una taba o una aldea. O sea, para que vean más la cantidad de personas que podían formar parte y entrar dentro de una sola casa comunal. Ellos vivían, ¿verdad? Y colgaban las hamacas por justamente los troncos. Por eso ellos no tenían problemas, ¿verdad? Se iban directamente a dormir en la hamaca. Entonces ellos estaban protegidos de cualquier tipo de uno de los insectos o cualquier cosa que estaba en el suelo. Cada taba o aldea estaba comandada por un burubishá. El burubishá es el jefe militar. El jefe militar es el que va a comandar cuando hay una guerra. Por eso ustedes van a ver que
Mario Aldo Benítez, nuestro actual presidente, porque no se llama Marito, se llama Mario. Mario Aldo Benítez es presidente de la República. Y por mandato constitucional, a su vez, ¿qué es? Aparte del presidente de la República también. Comandante en jefe. Sí, señor, excelente. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Palabra máxima a nivel militar, él es justamente el presidente de la República. Y eso es más o menos para que ustedes relacionen lo que es el cacique. El cacique es la persona política, el líder político. Y el murubishá, el líder militar, podía ser el mismo o no. Porque muchas veces ese corajudo, ese valiente, se elegía para que lidere en la guerra. Para poner un término, una jerarquía militar, puede ser un general. Ese era el murubishá. Y el cacique era ese jefe político. Entonces, a quien ellos le tenían allá como pleitesía al Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos era lo que tenía más autoridad, inclusive que el murubishá, y más autoridad que el propio cacique. El Consejo de Ancianos podía decretar, como dijimos hace rato, la guerra, podía decretar divorcios, podía decretar inclusive la migración de toda la aldea y podía decretar inclusive la muerte de un tipo de las personas si realizaran un tipo de delito, ¿verdad?, dentro de la aldea. Pero la gente le tenía muchísimo miedo, temor e inclusive pavor, una fobia incontenible a este personaje llamado Shamba. Shamba era el sacerdote o hechicero que tenía muchísimos poderes para sanar enfermos o inclusive para ahuyentar aspectos sobrenaturales. Entonces muchas veces la gente no quería meterse con el chamán porque el chamán se comunicaba con el más allá, se comunicaba con los demonios, inclusive hacía lo que nosotros conocemos como hechizos o hechicería. No, no le conocemos nosotros así, profesor, le conocemos como el famoso payé. La gente hasta el día de hoy paga millonada de plata porque ya ha visto y es real todavía. Hay muchísima gente que cree en esto y tiene una fe inquebrantable. El famoso payé, que es un hechizo, ¿verdad?, realizado por una persona en torno a una circunstancia en específico. Y esa concepción viene ya de esta época. Hay muchísima gente que todavía tiene una fe en esta conjunción, ¿verdad?, de lo que sería hechicería, el caso del payé. Hay muchísimos documentales sobre esto, por eso el chamán era el más temido y el que muchísimas de las personas no querían tratar con él. ¿Por qué? Porque tenía poder sobre la vida y tenía poder sobre la muerte. A nivel político, al jefe guaraní le sucedía a su hijo, a excepción de que había otra persona más fuerte en la familia. Ahí ya vemos que es diferente la concepción del Pampio con la concepción del guaraní. El guaraní puede ser hereditario el cargo, nos referimos al cacique. Sin embargo, los Pampios recuerdan que eran la persona más corajuda, la persona más valiente, la persona más violenta. Las tabas eran completamente independientes, se unían solo en caso de guerra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así para que se entienda el caso de las tabas. En Sajonia. Sajonia es un barrio. Dentro de Sajonia hay varios tapií, varias hogas. Sajonia es, por ejemplo, una taba. Barrio Obrero es otra taba. Todas esas tabas que yo acabo de nombrar forman parte de Asunción. Y Asunción es los carios. La etnia son carios, pero todas esas tabas viven alrededor. Y una a la otra eran enemigas. Pese a que hablaban la misma lengua, tenían la misma costumbre, eran enemigas. Y podía haber alianza política, ¿verdad?, cuando la hija del cacique de la taba de Barrio Obrero se casaba con la hija o con el hijo del jefe de la taba de Sajonia. Un ejemplo que les pongo para entender más lo que es taba y hoga. Hoga es la casa, también se llama tapií, y la taba es el conjunto de casas. Para que se entienda mejor, entonces le pongo el ejemplo del barrio. Se unían solo en caso de guerra ante un enemigo común. Los indígenas tenían la libertad de abandonar el Taba cuando así lo quisieran. Es un aspecto también a tener en cuenta. Muchísimas veces ocurrió esto. Las personas que eran emigrantes, las personas que emigraban continuamente, principalmente exiliados,
Tuviste problema político, tuviste un delito, te echaron, porque ocurre eso, le iban a echar a ellos. Entonces le echaban y ambulaban ellos y se encontraba o trataba para que ellos la absorban. Iba a ser muy complicado, muy difícil, le hacían pasar penurias, le torturaban inclusive y después, si él pasaba todas esas penurias, ahí le dejaban formar parte de una nueva taba. ¿Por qué? Porque por algo el tipo estaba solo, por algo le echaron de una taba. Entonces, por ese motivo, los guaraníes no tenían una organización política muy fuerte. Justamente, ¿por qué? Porque eran más comunitarios, se basaban más en la comunidad. Ustedes ven todavía que eso es así. En nuestro país todavía, la comunidad, ese aspecto comunitario es muy fuerte, que todavía se ve en varias partes de nuestro país. La sociedad guaraní era patrilineal, también muy parecido a la parte de los pampios. La máxima autoridad del padre. El parentesco se transmitía solamente de línea paterna. El papá transmitía en la parte del parentesco, no así la mamá. Los matrimonios eran concretados cuando eran chiquititos los hijos, por los padres. Recuerdan que la diferencia. En el caso de los pampios, ellos podían elegir con quién casarse. En el caso de los guaraníes, de chiquitito, de que tenía 5 años, este te elegía con quién vos te ibas a casar. ¿Ya? ¿Quién también acá? ¿Cuándo te casabas? En ese momento, la mujer, cuando era madura sexualmente, esto ocurría entre los 13 a 15 años. La mujer estaba comprometida, se iba a casar ya con el que le nombró su familia, ¿verdad? ¿Cómo se sabía que la mujer iba a casarse? No es que voy a hacer despedida de soltera, ¿verdad? Te comprometes, anillo de compromiso, ¿verdad? Bueno, para que ustedes vean toda esa esencia, acá cómo era, como el aspecto cultural. Cuando la mujer llegaba a la pubertad, ese hermoso cabello, largo, precioso, negro, totalmente rapada la mujer. Cero, totalmente rapada. Se le va a tener un tatuaje en los vientres, que vaya inclusive a los pechos. Una vez que el pelo le crece hasta aproximadamente que ella pueda inclusive peinarlo y son cicatrizadas las heridas, ahí se iba ante el esposo y ahí se realizaba el matrimonio. Para que vean, si ustedes ven una fotografía o a ver un documental sobre esto, porque hay documentales muy importantes sobre esta parte, era lo que sería que en ese momento la mujer ya estaba comprometida, que no podía casarse con otro. Es la primera cosa que decir, se le da la tarjeta de invitación, ¿verdad? Como es, para que toda la comunidad se entere, toda la comunidad sepa, se le veía a la mujer de esa forma. Imagínense ese cabello espectacular, hermoso, larguísimo, precioso. Bueno, cero, totalmente pelado. Eran monógamos los guaraníes, pero el cacique podía tener varias esposas, acorde a la necesidad principalmente social y política, ¿verdad? Por ejemplo, había caciques que podían tener 3 o 4 esposas. Ese también es el tema. No nos referimos a novia, no nos referimos a amante, nos referimos a esposa, esposa. O sea, era su esposa. Estaban casados con varias, ¿verdad? Pero eran su esposa cada una de ellas. Principalmente por la alianza y por parentesco. Los guaraníes rechazaban el aborto. Recuerden que le dije que había un paralelismo entre los pampios y los guaraníes. No permitían el incesto. Por ejemplo, solemos escuchar mucho eso en el interior, lastimosamente, hay muchísimos casos, lastimosamente todavía, de incesto. Aquí ellos totalmente prohibido. El adulterio también era penado, inclusive era penado por ley, inclusive era parte para que el exilio, ocurra el exilio. O sea, la persona que realizaba, por ejemplo, un caso de adulterio, eso era totalmente confirmado, comprobado, se le echaba, delataba y tenía que ir deambular, como le dije hace rato. No sé quién acá es un extranjero o extranjera, ¿hay? Persona que no es paraguayo, no es paraguaya en la reunión. ¿Por qué pregunto esto? Porque ahora vamos a ver unos cuantos términos guaraní. El guaraní es un idioma onomatopéyico, inicialmente una lengua
oral que gracias a Paí Bolaños va a volverse un idioma. Inicialmente va a ser lengua, va a ser hablado y hoy ya es escrito, ¿verdad? Y con ese término son vocablos que suenan diferentes en guaraní y no es lo mismo, por ejemplo, decirlo en castellano. Por ejemplo, la clasificación de los individuos no era ¿cuántos años vos tenés? No, era acorde a su contextura física, vos le ponías un término, ¿verdad? Por ejemplo, Kunumi se llamaban los niños hasta los 7 años. Kunumi hasta los 7 años. Desde chiquitito era Kunumi hasta los 7 años. De los 7 hasta los 15 se lo llamaba mitad. Hasta ahora, ¿verdad? Tenemos solo mitad, solemos decir mitad y solemos decir, ahora cuando hacemos un poquito ya menores, y mitad es de 7 a 15. De 15 a 25, mitad cariaú. Muchos de ustedes aquí, seguro hoy son mitad cariaú. Y alguno también, si ya pasó los 25 años, ya es caray. Pero, no sé cómo ustedes le denominan a sus padres, cómo le llaman a ustedes a sus padres, papá, mamá. Porque yo tengo muchos alumnos que le dicen mi viejo, mi vieja. Y mi vieja no me va a dar permiso hoy. No, imposible que mi vieja me dé permiso. No, tengo que pedirle permiso a mi viejo. Mi viejo me da. Nada puedo decirle a tu papá que vos le decís mi viejo. De tu ya. Así no puedo así. Por más que tenga la edad que tenga, se va a sentir ofendido, ¿verdad? Porque tu ya es mayor a 45 años, pero el término fuerte en guaraní, tú ya es ese anciano prácticamente, ¿verdad? Pero no en sentido de vejez, en sentido de sabiduría, nosotros le decimos, pero si andas a decirle tú ya a una persona en guaraní, suena fuerte, suena muy profundo, no sé si a uno de ustedes se anima, ¿verdad? A decir de tú ya, le decía a tu papá, pero no, muy fuerte la palabra, ¿verdad? El caso de las mujeres también tiene sus denominaciones. Mitacuñá eran las niñas, como mismo hace rato que vimos, ¿verdad? De 7 a 15 años. De 7 a 15 años es Cuñataí. Hoy hay un barco también muy lindo que ahí recorre la zona de Sajonia, llamado el famoso Cuñataí. Las famosas doncellas, ¿verdad? Y decían adolescentes. Y Cuñacaraí a las señoras. Mismo término, misma aplicación que puse hace rato. Voy a decir mi vieja a tu mamá, ¿verdad? Anda puede decir de Guaymi. Suena fuerte, diferente, ¿verdad? Si le decía así, una polla va a tener preparado, ya tu mamá ¿verdad? No te va ni querer ni hablar de una semana mínimo. ¿Por qué? Por el término. Miren cómo en guaraní es diferente, es onomatopédico, directamente suena diferente y el hecho que nosotros muchas veces hablamos de esto, y si muchas veces ni hablamos, ¿verdad? Escuchamos nomás, es diferente y tiene su significación profunda el guaraní en ese sentido. La mujer, la importancia de la mujer se dedicaba al cuidado de la casa, la chacra, preparar los alimentos, crianza en la familia y también la cestería, todo lo que tenga que ver con la artesanía y llevaba el agua a los guerreros cuando ellos estaban justamente en el campo de batalla. Por eso es muy importante la labor que realizaba la mujer guaraní. Esto es destacado directamente de Marimonte. Marimonte, como le dije, hace una investigación bibliográfica y documental muy importante sobre las labores que realizaba la mujer inicialmente en guaraní y después posteriormente va a hacer investigaciones de personas, mujeres, en el transcurso de la historia del Paraguay. La mujer era muy estimada, pues servía como medio de cambio, especialmente en las transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque era el bien más importante que tenía el hombre. O sea, podía cambiar su mujer si, por ejemplo, debía mucho. Nos referimos a que debía un favor político, podía cambiar su mujer. Por ejemplo, por pieles, podía cambiar su mujer. Por carne de casa, podía cambiar su mujer. Era lo más valioso que tenía el varón. Por eso, la mujer era como bien económico, como medio de cambio, en transacciones interétnicas, trabajaba en el cocué, en la chacra, era, o sea, mano de obra, mientras el hombre no plantaba, el hombre no se esforzaba en eso, el hombre que hacía, guerreaba, cazaba y pescaba. El hombre no estaba en la casa el 90% del tiempo. La mujer era la que criaba a los hijos
la mujer era la que indicaba que él era la autoridad. Todo lo que el niño sabía de su padre era lo que la mujer le contaba, es lo que la mujer le decía. Porque después, cuando si es varón, el papá le va a ir criando, le va a ir llevando después a la casa y va a ser ya un guerrero. Pero si era mujer, se quedaba en la casa y la mujer justamente le enseñaba las labores. En encargar de la cestería, la alfarería y procrear y cuidar a los hijos. Vean cómo era. La sociedad era patrilineal. El papá tenía la autoridad, pero el papá estaba ausente casi el 90% del tiempo. La mujer era la que estaba en la casa, la mujer era la que estaba en ese momento, la mujer era la que cuidaba a los hijos. Por eso era muy importante en la sociedad guaraní. Y eso directamente está sacado del libro de Marimonte. La vivienda. Utilizaban totalmente elementos perecederos, ramas, por todo lo que tenga que ver con madera, liana, hojas, fibras y pequeña, ¿verdad? Parte de arcilla. Entonces, muchas veces esto se destruía rapidísimo, ellos se mudaban de un lugar a otro, entonces por eso no podemos hablar de que la vivienda era muy duradera, ni mucho menos, ¿verdad? La idea luego era mudarse de un lugar a otro, no quedarse mucho tiempo en un lugar, justamente para evitar que se acaben los recursos naturales. Carecían de medio de transporte, transitaban a pie extensos caminos. Ese término de caminar es muy relacionado con el tema del guaraní. Atiendan bien por qué. No había caballo, no había vacas. Acá esos fueron traídos por los españoles. Por ende, ellos están totalmente acostumbrados a caminar de un lugar a otro. Y por ende, si no caminaban, utilizaban los ríos. Pero en el caso, no todos o no todas las etnias. La etnia que más utilizó esto fue el caso de los payaguáes, como explicamos hace rato. Sin embargo, los guaraníes no utilizaban mucho el río, utilizaban sí para recursos naturales, pero no como medio de locomoción o de navegación. Había correos, sí, tipo correcaminos, personas que se dedicaban netamente a ser el famoso mensajero de un lugar a otro. Eran conocidos como parellaras, los mensajeros, y transportaban, por ejemplo, mensajes. Y la mayor parte de esos mensajes, por ende, claro que sí, ellos no tenían cultura de palabras, cultura gráfica, era totalmente oral. Las comunidades se llaman las vestimentas. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de las mujeres, famoso tipoy, que era tipo una falda que ellas utilizaban y llevaban hasta encima de los pechos, ¿verdad? Y tipo una bolsa. Era una falda, pero después se utilizó como una bolsa, ¿verdad? Y ahí viene el famoso tupoy, que es un atuendo muy tradicional en el caso de las mujeres, hechas totalmente de fibra vegetal, la mayor parte de la naturaleza de su alrededor. Utilizaban collares, sí, como pusimos hace rato, utilizaban pinturas en su cara para rituales, utilizaban plumaje de diversos colores también para diferenciarse dentro de la propia sociedad, y también los piercings, los tatuajes, ¿verdad? Y utilizaban eso con la espina del caraguatá. Ellos, por ejemplo, se hacían tatuajes, ¿verdad? Totalmente de forma natural. Y acá un término que fue de mucho debate en el transcurso de la historia de la conquista y colonización de América y del Río de la Plata, la antropofagia. Antropo se refiere a hombre y fagia se refiere a consumición. Pero aquí hay que diferenciar bien. Ellos realizaban un canibalismo ritual, no por necesidad, porque están los caníbales, ¿verdad? Que realizaban, principalmente en la zona de Amazonas, caníbales que consumían carne humana, pero estamos hablando de forma periódica y por necesidad. Ellos esta acción la realizaban netamente de forma ritual. ¿Por qué nos referimos de forma ritual? Ellos eran guerreros, eran personas que estaban continuamente pendientes de la guerra. Entonces, si una etnia conquistaba a la otra, ellos realizaban esta acción. Bueno, esta acción, este es grabado de forma directa, ahí no se ve también, perdón, no se ve también ahí, pero voy a ver si se puede, no, puedo ampliar acá porque está ahí. Pero después le voy pasando si quieren el grabado, porque es un grabado.
Este grabado es real, hecho por un cronista. ¿Qué entienden por la palabra cronista? Acá muchos de ustedes hay futuros periodistas. ¿Qué entienden por la palabra cronista? A ver, una idea previa sobre el término cronista. Alguien que cuenta los hechos. Excelente, así mismo. Cuenta los hechos de forma literal, tal cual ocurrió. Ese cronista llegó con la expedición de Juan Díaz de Solís. Se llama Hans Staden. Hans Staden es un cronista que fue el primer explorador que contó esto que literalmente nosotros estamos hablando ahora, que es la antropofagia. ¿Cómo ocurría esto? Y citamos de forma textual el documento que dice justamente Hans Staden en su libro Paraguay, atiendan bien, Tierra de feroces caníbales, tierra de salvajes y caníbales. Así era el libro que escribió Hans Staden y dentro de ese libro está esta descripción que realizó. Bueno, ¿cómo ocurría? Terminada la guerra, era llevado prisionero el líder, el cacique o el murubishá de la etnia vencida. El prisionero era atado con una cuerda, se le paseaba por toda la aldea. Todos tenían que conocer que él fue vencido por nosotros. Nosotros le matamos a él, era el líder de los vencidos. Perfecto, todos le conocían. Era paseado por toda la aldea, en un lugar específico elegido para el sacrificio, era llevado, se le ataba fuertemente ahí, principalmente en un tronco, en el centro de la plaza central, el lugar donde habitaban todos. La idea era que él no se escape, ¿verdad? Y evitar cualquier tipo de movimiento. El ejecutor se acercaba lentamente, el que le iba a matar, se burlaba de él, le escupía y le mostraba a toda la aldea que él iba a morir. Con un golpe seco en la nuca, le mataba. Bueno, murió. Inmediatamente vienen las mujeres, un grupo de 5 a 10 mujeres. ¿Y qué hacen estas mujeres? Empiezan a llorar. Desconsoladamente empiezan a llorar por este vencido. ¿Por qué? Porque él era una persona valiente, una persona que dio su vida por la etnia vencida. Entonces, posteriormente, atiéndame esta parte porque hasta el día de hoy, no sé si ustedes ubican, o se fueron o participaron en un momento de un velatorio o un sepelio en el interior del Paraguay, hay todavía esto. Es una profesión en varias partes del interior, se llaman las lloronas. Esa persona que amargamente llora, pero grita, vocifera, y a kilómetros inclusive se escucha a aquella persona que está llorando. O sea, son contratadas, ¿por qué? Porque es parte de la esencia cultural nuestra como paraguayos, es el tema de la llorona. O sea, persona que llora para que todas las personas del barrio, del lugar, sepan que ahí se está velando, por ejemplo, una persona. Hoy todavía se hace eso. Entonces lloraban las chicas, las mujeres, se descuartizaba el cuerpo, se desmembraba totalmente el cuerpo, se limpian las partes con agua caliente, se hierven, se llevan a hervir las partes. Posteriormente, una vez que hiervan, o sea, se produce el hervor, sacan de la olla común y lo llevan a la parrilla. Eso, una vez que está totalmente cocido, se distribuye entre la etnia, principalmente entre los principales líderes del lugar. El cacique vencedor o el murubisha vencedor consumía el corazón asado de el vencido. O sea, la idea justamente que es mostrar que esa persona fue vencida. Y esto se hacía en una farra, fiesta, tambores de aquí para allá, bebida alcohólica de por medio, ¿verdad? Dijimos que principalmente era el tema de la chicha, utilizaban ellos, y cualquier bebida fermentada ya servía ya para ese fin, ¿verdad? Mucha danza,
El cráneo se sacaba totalmente, la carne, por eso es descarnado, se le incrustaba en una lanza y se le ponía enfrente mismo de la entrada principal de la etnia, de la taba, como trofeo de guerra. Eso era la antropofagia. Esto vivió, presenció y lo describió Hans Staden, cronista del siglo XVI, para que vean que esto es cosa real, documentada en principalmente en la zona del Guairá, entre Guairá y Paraguarí, es que se cree justamente que ocurrió esto que él divisó, ¿verdad? Entonces, no confundir con la antropofagia, que es con el canibalismo, ¿sí?, es una antropofagia ritual que hacían los guaraníes, justamente para simbolizar. Entienden bien, acá hay mucha gente también que cree, ¿verdad? No sé, a mí personalmente no me gusta, ¿verdad? Pero consumo cuando hay, y cuando viajo al interior principalmente, el caldo haba. ¿Ubican el caldo haba? ¿Consumieron en algún momento caldo haba? Bueno, caldo haba, muchos piensan justamente que es o tiene su origen aquí. Tiene su origen aquí en lo que sería la antropofagia guaraní, en la forma de realización, la forma de la idea en sí, ¿verdad? Cómo se consume y inclusive cómo se estructura la idea del caldo haba. O sea, tiene una significación un poquito más simbólica e histórica. Dentro de la economía, caza, pesca, recolección, cultivaban, sí, una forma de cultivo, se llamaba rosado, pero no nos referimos a pink, ¿verdad? El color rosado, nos referimos tampoco a la idea de sacar la tierra. Ellos, ¿qué hacían? Quemaban los grandes pastizales, y esa quemazón de pastizales, ¿qué producía? Producía un pequeño centímetro ahí de la tierra que tenía humus, una pequeña fertilidad. Y eso, esa quemazón le producía a ellos también la facilidad de cultivo. ¿Por qué? Porque desmontaban prácticamente todo el lugar. Y una vez que terminaba el fuego, ellos tranquilamente sacaban el desecho que quedó ahí y podían plantar sin problema. Ellos utilizaban eso. Hasta hoy se utiliza eso. Ustedes van a ver, el año pasado, si mal no recuerdo, en la zona de octubre, noviembre del año pasado, tuvimos grandes quemazones, grandes incendios, recuerdan, justamente por este motivo. Y todavía se sigue usando en muchas partes del interior esta misma técnica de cultivo. ¿Por qué? Porque es barata, es fácil y no tiene mucho esfuerzo en su realización. El tema de quemar los lugares para su posterior desmonte. Conocieron el maíz, como explicamos, ahora por eso le bajan a full la chicha a los muchachos. Batata, andaí, cumandá, eh, pacobá, mandiyú, el caá, la hierba, no el cajé, es hierba. Y acá el aspecto que indiqué hace rato, 24 variedades de mandioca. Originariamente ellos cultivaban la mayor parte amargas, amarga, amarga, amarga. Y por eso justamente esa que es amarga, después posteriormente, ¿verdad? En varias partes nórdicas principalmente le van a dar el nombre de yuca a la parte que contenía ese arsénico, así que era muy, pero muy amargo. A nivel de mitología, sí, podemos hablar largo y tendido, ¿verdad? Los famosos 7 mitos, los hijos de Tao y Keraná, tienen su explicación. No me voy a detener a hablar de esta parte, ¿verdad? Porque nos va a tomar mucho tiempo. Pero yo solamente quiero referirme a su simbología o significación histórica de cada uno de estos. A ver, solamente me voy a centrar en uno. Yací Yateré. A ver, ¿alguien puede indicarme su simbología cultural de Yací Yateré? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es su simbología cultural de Yací Yateré? Un ejemplo, pues es más conocido, ¿verdad? O el Luisón también pueden hablar. Es un niño rubio. Niño rubio. Ahí lo ya es diferente. Es tipo un demonio, es un duende. No es igual a la gente común y corriente. Es rubio. Ellos eran negros, cabello negro, totalmente, pero ese negro azabache, imposible que haya un rubio dentro de los indígenas. Ahí no ya es diferente. Ellos ya, su concepción es diferente como él puede ser. Tenía poderes, sí. ¿Cuál es su poder?
y principalmente su campo de acción, ¿qué época del día es? La Al La tarde. mediodía en siesta, el ¿verdad? balcón. Mediodía después de la siesta, justamente la tema de la siesta. Eso es muy importante. La idea, la simbología es que el niño no tiene que salir después de comer, tiene que quedarse a hacer la digestión. Inclusive, le doy más. ¿Qué se hace, verdad? O qué se hacía anteriormente, porque hoy no se puede más, porque hoy tenemos que trabajar horario continuado, ¿verdad? Después de la consumición del almuerzo, ¿vos cómo te sentís? ¿Cómo te se sienten después del almuerzo? Piracutú, ¿verdad? Empieza a cerrar tu ojo. Querés ya dormitar un ratito, ¿verdad? No estoy Sí. lejos de la realidad, ¿verdad? Y bueno, imagínense en esa época, ¿verdad? La idea es que vos consumís el almuerzo y te empieces, y la idea es que te quede a dormir la siesta. Por eso la siesta paraguaya es un aspecto cultural. Inclusive le voy a poner más, cuando hablemos de la época del siglo XX, la Revolución del 36, se estableció la siesta por decreto. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa parte. Hoy, ustedes saben que se nos sacó eso. Digo, se nos sacó, ¿verdad? No, yo a mí no, hace muchísimo tiempo que ya no duermo de siesta, ¿verdad? Porque no puedo en realidad. No sé si alguno de ustedes lo hace, ¿verdad? Feliz el que la persona lo pueda hacer, pero no se puede más hoy, ¿verdad? Pero es una significación histórica, cultural. Voy un ratito más, me dan un repetito más esa parte para que se entienda. Luisón, hombre lobo en Estados Unidos, la misma cosa, el lobizón también en Europa, el mismo mito, misma simbología, solamente que aquí la simbología es la siguiente. Los muertos tienen que ser sepultados correctamente, no tienen que ser sepultados a menos de 2 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque si no, justamente el Luisón va a alimentarse de esos cuerpos. Anteriormente, la gente, ¿dónde enterraba a sus muertos o sus fallecidos? Enterraba en el patio de su casa. Después, en la época de Doctor Francia, se va a empezar un mínimo, ¿verdad? Cerca de los edificios gubernamentales. Después, en la época de Don Carlos, se va a establecer inclusive que se puedan realizar en los patios de las iglesias. Y después Don Carlos ya va a establecer el primer cementerio y va a ser totalmente prohibido que la gente pueda estructurar esta parte en su casa, o pueda sepultar a sus muertos en su casa o en el patio de la iglesia. Ya va a ser en el cementerio específico. El primero y más importante e icónico de la ciudad de Asunción es el cementerio de la Recoleta. Por ese motivo, el cementerio está alrededor de la iglesia o al lado mismo de la iglesia. Es por esa esencia, porque anteriormente a los muertos se le enterraba en los patios de las iglesias. Por ende, las iglesias más importantes y antiguas de Asunción tienen cementerio. Una parte esencial dentro de la cultura paraguaya. Y entonces Luisón justamente era la idea que él no saque esos cuerpos, por eso 2 metros tenía que tener de profundidad como mínimo. Y ustedes van a ver que hoy se hace eso también a nivel de cualquier cementerio, ¿verdad? No es que ahí nomás está el cuerpo, está bien, pero bien por debajo. Podemos hablar largo y tendido esta parte, por eso no me quedo nomás aquí, ¿verdad? Después podemos hablar de Curupí, también de la simbología de la fecundidad, el tema también ahí del falo, ¿verdad? Bueno, podemos hablar largo y tendido de la simbología de los mitos. Solamente me Profe, centro en esos dos porque son los más conocidos. Señor, antes de pasar a este tema, quería compartir sí, nomás una pequeña cita acá de un libro de los griegos que se llama del por qué la mitología, por qué inventaban estos bichos y monstruos, ¿verdad? Y me vino a la mente nomás esta frase que voy a leer brevemente. Dice, la ventaja de la utilización del mito es librarse de la tediosa tarea de la exposición. sí, señor. Eso nomás, profe. De manera Excelente. más rápida y fácil de De corregir, aprender, de guiar, de de enseñar aprender. algo, sí, señor. Así mismo, enseñar algo. Entonces, por eso se queda ya entre nosotros, se queda. Y es propiamente nuestro. Después podemos hablar tan largo y tendido, hablar Pompero, Yacilla Teré, ya hablamos de Yacilla Teré. También el caso de el Pora, ¿verdad? Sí, esto es espectacular. Este es un tema apasionante, ¿verdad? Para hablar largo y tendido, pero es aspecto nuestro. No es solamente que voy a decir, es cultural, esencialmente nuestro. El Luisón es nuestro. No es
hombre lobo, no es lobizón, no es yeti, ¿verdad? No, podemos hablar acá que la esencia de los mitos es justamente, como dice el compañero, que se aprenda algo, ¿verdad? Por eso yo recalqué no tanto en la apariencia, no tanto el aspecto cultural, ¿para qué nos sirve? Eso es lo importante, sacar la parte de los mitos. A nivel de cultura material, no nos dejaron mucho, ¿verdad? No nos dejaron mucho, nos dejaron solamente lo que es artesanía, nos dejaron solamente lo que podemos divisar, que es el caso de arcos, flechas, ¿verdad? Lo que utilizaban ellos a nivel de cultura material, que es poco, más lo que nos dejaron fue cultura inmaterial. Lo que más nos dejaron fue el tema de la lengua. Eso es lo más importante, o el más importante legado de los guaraníes, la lengua. Hoy eso nos identifica a nosotros como paraguayos, y le digo por experiencia, nosotros aquí no tenemos no le damos mucha importancia como debería ser el guaraní. Sí le da más importancia a los extranjeros a esta hermosa lengua que nosotros mismos. Yo siempre suelo preguntar a los chicos, ¿le gusta el guaraní? La mayor parte, el 90% de los chicos de séptimo al tercer curso me dicen que no le gusta el guaraní. Inclusive le odian al profesor y la profesora guaraní. ¿Y qué más? ¿Y le gusta el inglés? You are speaking English. Yes, 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 ¿verdad? Empiezan ahí. Cuando yo hago así, ya empiezan a hablar, ¿verdad? Deñe, ¿cuál es guaraní? Se quedan ahí, ¿verdad? Orsay. Ese es un problema grave de nosotros. Tenemos que valorar más lo nuestro, tenemos que valorar más nuestra esencia culturalmente guaraní. Por eso es muy importante esta clase que ustedes, yo sé que por eso pregunté hace rato si había un extranjero, porque es propiamente nuestro. Y valorar en sí nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestras tradiciones, que son ya de esta época. Y hoy vemos que muy parecido todavía continúa, solamente algunas cositas, ¿verdad? Algunos aspectos se le van cambiando, pero sigue siendo lo mismo. A nivel material también y cultural, las armas de guerra, eso se puede divisar en el Museo del Cabildo. En la segunda puerta a la derecha hay un museo indígena, ahí ustedes pueden divisar las armas de guerra, herramientas de trabajo, utensilios y las urnas funerarias. Y utilizaban eso. No es que, y vuelvo al tema de Luis Sombra, por eso ellos utilizaban inclusive las urnas funerarias, tipo un ataúd sería la funcionalidad. ¿Para qué? Para enterrar a sus muertos. O sea, para eso más. No es que le enterraban nomás en una fosa común, como se llama, por eso se llama el término fosa común, ¿verdad? Un entierro común no. Le enterraban en las famosas urnas funerarias justamente para tener una importancia y darle una importancia justamente al sepelio. Piedra, hueso, cuero, arcilla, ellos utilizaban eso. Cestería y tejido, ya explicamos hace rato. En aspecto a tener en cuenta, cómo ellos teñían, utilizaban colores. La tela generalmente era blanca, con franjas pardas y negras, y ellos con las cortezas de los árboles, y algunos árboles le van dando color. Por eso es muy importante, y solamente utilizaban color la gente, una jerarquía superior, ¿verdad? Nos referimos a los jefes o a la esposa del jefe o el cacique. Tenían color. O la botánica, muchísimas plantas medicinales. Hoy vos ves inclusive que una planta sirve para curar hasta el cáncer, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Hay muchísimas cosas hoy que nos heredaron ellos a nivel de botánica que todavía se siguen estudiando. El famoso KGE ya viene de esta época. Vino Moisés Bertoni, estudió, llevaron los japoneses, ¿verdad? Y distribuyeron a nivel mundial, y después nosotros volvimos a estudiar, y hoy es una esencia muy importante, inclusive para las personas que son diabéticas, ¿verdad? Tiene muchísimo significado cultural, y a nivel de medicina también le KGE. Un ejemplo, el ex paraguayense también, el caso de la yerba mate. Y aspecto a tener en cuenta, después de el latín y el griego viene el guaraní para la nomenclatura de las ciencias naturales. Eso le debemos nosotros a nuestros grandes científicos, Moisés Bertoni principalmente, para que vean más, valoren un poquito más la lengua guaraní. Latín, griego, que son los idiomas más importantes de la cultura universal, y después ya viene el guaraní. O sea, la nomenclatura de las ciencias naturales. Muchísimas plantas hoy se tienen que nombrar en guaraní, ¿verdad? Como geografía conocían el ciclo de las estaciones del año, y principalmente no tenían una numerología, pero contaban del 1 al 10 de forma guaraniera. Y por ejemplo, en los números superiores hacían por repetición directamente.
La lengua guaraní es rica, musical, constituye uno de los más importantes aportes de la cultura guaraní y ha sustituido como medio de comunicación hasta el día de hoy. Se utiliza, por eso es muy importante, inclusive podemos hablar de todo en la época de la Guerra de la Triple Alianza, podemos hablar de la época, inclusive la época de la Guerra del Chaco, inclusive la época de Doctor Francia, la época de Don Carlos, cómo se estructuraba esto, el tema del guaraní. Entonces tenemos los legados: botánica, cultura y cosmografía, origen del mundo. Eso también aspecto a tener en cuenta. ¿Cómo se origina el mundo? Tema de Tupá, tema de la estructura. Yo no me voy a tomar tanto de eso porque vamos a hablar muchísimo. El caso Ñandesi, que es la gran madre. Entonces vinieron acá los españoles y muchos aspectos culturales ya propiamente de los guaraníes, ellos cambiaron, reestructuraron, ¿verdad? Y hoy son parte de lo que sería la idiosincrasia y el sincretismo religioso propiamente nuestro. Ustedes van a ver eso, inclusive, por ejemplo, hace poquito, el Día de los Difuntos, vemos nosotros cómo festejan allá en México y cómo acá se realiza también el culto a los antepasados. Bueno, una esencia, es un sincretismo, una creencia popular, ya heredada de esta parte, ¿verdad? Y acá un ejemplo más que le pongo, esto no está en el programa, no está en el libro de Manimonte, solamente una esencia que les pongo. Nosotros somos un país futbolero, ¿verdad? Aunque no le guste el fútbol, ustedes van a ver que se para todo, ¿verdad? Por el fútbol ahora no queremos saber nada de la selección, justamente mañana juega, no queremos saber nada, no queremos ni ver, pero estás pendiente del fútbol, ¿verdad? Ya sea, lo primero que te pregunta la gente es de qué club sos, ¿verdad? No te importa el fútbol a vos, pero igual te pregunta la gente de qué equipo sos. ¿Por qué nombro esta parte? Porque los guaraníes no crearon el fútbol, crearon la forma y la estructura del juego de pelota. Porque los españoles, ellos crearon el balonmano, el famoso handball, ¿verdad? Hand de mano y ball de pelota. Los españoles jugaban de esa forma. Entonces, cuando los españoles vinieron acá, le maravillaron. ¿Por qué? Porque hay un documento del padre Cardiel, justamente que se descubrió hace unos cuantos años atrás, que justamente dice que los guaraníes fueron los primeros en ser documentados que jugaron a la pelota con los pies. Y cito de forma textual: después de la misa, se reparten las faenas durante toda la semana. Entonces nos referimos a las reducciones jesuíticas, ¿verdad? Se van a comer y otros a jugar a la pelota, que es casi su único juego. Pero no la juegan como los españoles. No la juegan con los españoles con la mano. No la tiran ni la revuelven con la mano como lo hacen los españoles. Al contrario, al sacar, tiran la pelota un poco alto, la arrojan con el empeine del pie, del mismo modo que nosotros con la mano. Y al volverla, los contrarios lo hacen también con el pie. Lo demás es falta. O sea, si vos agarrás con la mano, es falta. Van a sacarle vos que los ingleses fueron los que crearon el fútbol, ¿verdad? Las reglas del fútbol. Pero acá los guaraníes, ya si tocás con la mano, ya es penal, ya, ¿verdad? Ya es falta ya. Su pelota es de cierta goma, que salta mucho más que nuestras pelotas. Ah, no, es solamente ahí en la zona de Quindío, ¿verdad? Que se crearon las pelotas. Y júntanse mucho a este juego y ponen sus apuestas de una y otra parte. Ah, hasta postales hacían los muchachos. ¿Ven? Acá tenemos todo, acá tenemos fútbol, tenemos público, tenemos acá hasta postales. O sea, para que vean nomás la esencia ya en sí de la estructura de cómo ellos hacían un juego de pelota ya mucho tiempo antes de lo que sería el fútbol en sí como juego, ya como un deporte, una esencia, más como ellos ya se divertían en esta época. Y San Ignacio justamente es el lugar donde se realizó esta acción que estamos mirando, esta acción, esta idea que estamos realizando. Bueno, acá tengo, y acá con esto termino, tenemos ahí las actividades. Quiero que diferencien los aspectos políticos, sociales, económicos de los pampios y los guaraníes. Describan los legados de los guaraníes, diferencien los territorios ocupados por los pampios y los guaraníes y la religión de los pampios y los guaraníes, cómo se relaciona el aspecto cultural. Entonces, eso pueden ahí hacer un screen o copien. Quiero que esencialmente ustedes diferencien pámpidos y guaraníes, que no es lo mismo. Quiero que diferencien muy bien pámpidos y guaraníes. Por favor, esa es la esencia de la clase de hoy. Quiero que diferencien esos aspectos. ¿Cómo se diferencia? Hacen un paralelismo. Político, social, económico
y cultural, que sería el caso de la religión Pampio Guaraní, donde habitaban cada uno, algunas etnias de cada uno y cómo se van distribuyendo. La próxima clase Profe, hablamos ya. Sí, te escucho. ese te entregamos en la próxima clase. Se puede entregar la próxima clase, va a ser un resumen, por lo menos para tener una idea y que ustedes esto quede claro, la diferencia entre Pampio y la diferencia entre Guaraní. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, por favor. Bueno, profe. Esa diferencia quiero que se entienda bien. Pueden hacer con tipo esquema, ¿verdad? Paralelismo, y acabo pones aspecto social, Pampio Guaraníes. Y empiezan a escribir. Citar solamente sería, no hacer esto para ser muy largo. De ahí que usted diferencie ya. Y una forma de estudiar le va a ser esto, muy, pero muy útil a la hora de hacer su resumen general, porque ahí ustedes van a diferenciar y no hace más falta que esto lean, porque en Manimonte le explico, Manimonte esto está casi 20 páginas, si no es más, es netamente esta parte que estudiamos hoy. Entonces, por eso nomás la idea es que hacer un correcto resumen y eso es hacer la diferencia entre estos aspectos. ¿Pudieron copiar todo? ¿Pudieron hacer screen esta parte? Bueno, una pregunta hasta acá que haya quedado, si quieren hacerlo. No, profe. El valor de la mujer, que los muchachos somos chismosos, ¿verdad? Eso es lo que quedamos, la cultura de la siesta, sí, bueno, para que vean muchos aspectos que son propiamente de los guaraníes que hoy nosotros tenemos todavía, ¿verdad? En muchísimos aspectos a nivel cultural, nosotros todavía tenemos esto enmarcado totalmente en nuestra esencia cultural guaraní. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran tratar, debatir? ¿Quedó claro? ¿Quieren preguntar algo? La próxima clase hablamos de lo que sería siglo XV, siglo XVI. Ahora sí ya va a ser el choque cultural entre los europeos cuando van a ir llegando acá. Y tiene su causalidad. Le dije en su primer momento a ustedes que hay dos palabras, casualidad y causalidad. Y aquí en historia nosotros vamos a utilizar mucho la palabra causalidad. ¿Por qué? Porque no van a venir por el simple hecho de venir. Va a haber muchas causas que van a provocar esto. Les recomiendo mirar en la plataforma Netflix, está La caída del Imperio Otomano, en la caída de Constantinopla. Muy lindo documental que habla justamente sobre una de las ciudades que vamos a estudiar la próxima clase, que se llama Constantinopla, en la actual Turquía y en la actual capital que es Estambul. Vamos a estudiar la próxima clase de eso, vamos a ver inclusive los instrumentos y la tecnología que hizo posible que esos europeos lleguen a lo que sería estas nuevas tierras. Inclusive Colón muere en el año 1506 pensando que llegó a la India. Imaginen dónde él pensó que llegó a parar, ¿verdad? No pensó nunca que esto existía. También a tener que tener muy en cuenta ese debate, porque América no existía según Colón. Colón pensó que iba a llegar a las Indias occidentales. Por eso durante todo el transcurso de siglo XV, XVI, XVII y casi XVIII, se le llama Indias a este proceso. Por eso el Archivo General de Indias está en Sevilla, España actualmente. No, dice Archivo General de América, Archivo General de Indias. Durante todo este proceso se va a llamar Indias. Por eso Colón cuando llegó 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanajaní, en la Santa María, que era una nao mucho más grande de las carabelas, yo le voy a poner en pantalla también cómo era una carabela, las dimensiones de una carabela, que era pequeñísima. En ese caso del Netflix es documental, o sea, no es documental, es una serie de 6 capítulos tiene, muy buena, muchos efectos especiales, muy linda, para compartir una noche, ustedes después de la clase pueden mirar y engancharse ahí, les va a gustar. Habla del sultán Mehmed, que es justamente el que quería hacerse famoso por hacer caer esas hermosas y fantásticas murallas de Constantinopla y creó la artillería pesada, ¿verdad? Porque creó los grandes cañones y con cañones continuamente van a ir explotando, ¿verdad? Y
durante meses y meses, y ahí va a caer Constantinopla para que vean que no fue fácil. Y tuvo su sacrificio, y esto cambia totalmente la cultura universal cuando cae la ciudad de Constantinopla. Bueno, Profe, yo empecé a ver eso el lunes pasado. Está súper excelente. interesante. Excelente, está muy bueno. Tiene buenos efectos, tiene romance, tiene intriga, tiene todo, ¿verdad? O sea, si le gusta, menos, tiene una serie muy bien hecha, ¿está? Yo conocí esa serie hace poco nomás he visto eso, no sabía. Por eso hay muchos materiales visuales también que yo voy a pasar en el grupo de WhatsApp de ustedes. Hay también materiales de historia del Paraguay muy lindos que hablan sobre Doctor Francia, hablan sobre los López. No hay una película de la Guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero hay documentales muy lindos argentinos, hay documentales también brasileros sobre la historia del Paraguay. Y a veces no es porque sea de otro país que sea bueno, es porque es la versión de ellos de nuestra historia. Por eso es muy interesante ver. Y le va a pasar cuando lleguemos a esa parte, un documental que yo considero uno más lindo sobre la historia de la Triple Alianza y también la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco también hace poquito, hace 2 años atrás, hicieron los bolivianos un documental llamado, no documental, una película llamada Boquerón. Sí, claro, como hicieron los bolivianos, ahora ellos son ahí los ídolos, los máximos exponentes. Pero está interesante saber la vestimenta, está interesante saber la estructura de la guerra en sí, por eso es más interesante. No es interesante decir lo que ellos hablan, ¿verdad? La, la idea en sí, lo que está en la coyuntura es muy importante saber. En algún momento, es un sueño que en algún momento hacer una película tipo, no sé, Soldado Ryan, por ahí, tipo, para hacer una cultura, para mí me va a servir muchísimo como profesor de historia de séptimo al tercer curso, me va a servir muchísimo un tipo de película sobre la historia del Paraguay, sobre Triple Alianza, onda Hollywood que todavía no existe, ¿verdad? Ojalá en algún momento haya una persona que quiera hacerlo, ¿verdad? Pero nos falta, nos falta. Materiales visuales nos falta para que no solamente ustedes conozcan leyendo, 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 mirando también se conoce y escuchando también se conoce, ¿verdad? Por eso es muy importante esas acciones. Yo tengo posibilidad de tratar eso cuando los materiales que yo tengo audiovisuales se va a poder hacer eso. Sí, vamos a debatir también sobre esa parte. Hasta aquí entonces hacemos la clase de hoy. Que tengan un excelente resto de jornada. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa las órdenes en el WhatsApp. Chau, chau. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Chao, profe. Chao. profe. Gracias.